reconoce por qué, porque es una cosa distinta. No reconozco esos documentos o los reconozco, son míos, pero pueden haberse manipulado por haber estado 9 meses en distintas manos. Bueno, es distinto. Sí, es distinto, pero resulta que ahora... ¿Cuál es el argumento en ese momento de Nadine Heredia? Ahora la señora Nadine Heredia ha presentado el escrito al fiscal diciendo que luego de haber hecho una exhaustiva investigación, ¿no?, tanto en su domicilio como una detenida revisión de las copias originales que le han dado, no de lo que ha salido en los medios de comunicación, sino una revisión de las más de 400 fojas, ¿no?, de las copias originales que obran en la Fiscalía. Ella está manifestando ante el fiscal por escrito lo que quiso manifestar verbalmente. ¿Y qué cosa ha manifestado? Y está manifestando, ¿no?, que reconoce que esos documentos son de su propiedad. O sea, Nadine Heredia reconoce ante el fiscal, a través de un escrito, así es, que reconoce que son sus agendas. Así es, y le está manifestando también que estos documentos obraban en su domicilio y que son documentos que han sido ilícitamente obtenidos, han sido sustraídos ilícitamente. Y todo concuerda. La persona que la presenta, ¿no?, que es el señor Álvaro Gutiérrez, fue el que presentó a la empleada del hogar, a Michelín Vargas, a la señora Nadine Heredia. Es decir, entre la señora Michelín Vargas, que fue recomendada por el señor Gutiérrez, y que trabajó con el señor Gutiérrez antes. O sea, hay una vinculación entre la señora Michelín Vargas y el señor Álvaro Gutiérrez. Y resulta que Michelín Vargas se va de la casa y Álvaro Gutiérrez presenta las agendas. Vamos a hablar de eso ahorita, pero entonces, en términos concretos, doctor Roy Gates, lo que acaba de suceder por propia voluntad de Nadine Heredia es una expresión ante el fiscal a través de un escrito de que sí son sus agendas. O sea, se acabó la discusión sobre si las agendas son suyas o no. Sí, exactamente, ¿no? Y obviamente también la pericia de la que tanto se habla, ¿no?, carece de objeto. Porque el objeto de la pericia, ¿cuál es? El objeto de la pericia es decir, esta letra pertenece a tal persona. Muy bien, la señora Nadine Heredia está manifestando que son sus agendas. Se reconoce que son sus agendas. Sí, exacto. Pero entonces el peritaje ya no corresponde, ¿por qué? Porque si ha sido, como me imagino van a argumentar ustedes, manipulados esos documentos, hay que verificar si todo lo que aparece escrito ahí es del puño y letra de ella. De todas maneras va a tener que hacerse. Bueno, eso es algo que el fiscal tendrá que determinar, pero la pericia con el objeto de decir estas agendas pertenecen a tal persona carece de objeto. Esa parte por lo menos carece de objeto, ¿no? Entonces ya se ha reconocido que... Entonces ahora la discusión, más en términos legales, va a ser, y me imagino la defensa va a plantear que esto es que son documentos que han pasado por varias manos, que han sido manipulados y por lo tanto son prueba indebida. Sí, pero es que es evidente que son documentos... O sea, ese va a ser la defensa que van a sacar adelante. Vamos a verlo. Lo primero que hemos hecho es manifestarle al fiscal esta situación, ¿no? ¿Y por qué lo hemos hecho por escrito? Porque todavía no se le pudo haber dicho verbalmente. Supongo yo que el fiscal... Porque es el 11 de diciembre todavía. Claro, va a ser el 11 de diciembre, ¿no? Salvo que el fiscal decida, ahora a raíz de la información que se está brindando, citar a la señora Heredia antes. Irán ustedes, digamos, sin ningún problema. Exacto, ¿no? Iremos, no hay ningún problema. Por eso es que aquí se ha estado diciendo, no, la señora no quiere cumplir con la fiscalía. No, no es así. Lo que pasa es que ella tenía algo importante que decirle al fiscal. No es que no quiera ir a la fiscalía, que se le tome la muestra. Exacto, esto es lo que se le quería manifestar al fiscal. O sea, no era solo un interés de desairar al Ministerio Público. En absoluto, ¿no? Fíjese, de que ella es la que pone las condiciones y no el fiscal. Fíjese, mire, la señora Nadine Heredia tiene como 10 investigaciones abiertas, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con las investigaciones abiertas, pero sí estamos cumpliendo en cada una de ellas en acudir a las declaraciones, ¿no?, y en realizar las diligencias que el Ministerio Público disponga. Por más que no estemos de acuerdo en la apertura de una investigación sin sustento. Pero la señora Heredia está cumpliendo, ella es respetuosa de los procedimientos. Acá cuando se le citó para la toma de muestras en el Ministerio Público, ella había solicitado previamente su declaración testimonial. Entonces, si tú estás reconociendo que un documento es de tu propiedad, ¿para qué te vas a tomar muestras? Roy Gates, usted también entenderá que si, digamos, la discusión que plantea cuando lo cita el fiscal tiene que ver con postergar, y primero quiero que me escuche, sin saber que en esa primer encuentro con el fiscal lo que quería era dar cuenta de que son sus agendas, lo que tenemos que hacer todos los periodistas y toda la gente que sigue este caso es dudar y decir lo que quiere es patear el caso y finalmente no responder. Claro, cada uno tiene pues derecho a pensar obviamente conforme a la información que tiene. Porque la disputa y el debate no solo es jurídico, también es político, también es de interés público y tenemos que estar planteando con claridad o mitigando, resolviendo, absolviendo las sospechas que puedan haber. No, sin duda alguna, está bien, pero... Entonces, ¿ahora qué se viene? Pero después de esto, reconoce ya que son las agendas. Fíjese que el código permite que un imputado declare en cualquier etapa el procedimiento. Así lo establece el artículo 86.1 del Código Procesal Penal. Y nosotros simplemente pedíamos el ejercicio de ese derecho. Lamentablemente yo entiendo que por un tema de agenda del propio fiscal no se ha podido hacer antes. El fiscal de la Nación me dijo hace un par de días que el fiscal que está abocado, no a ese caso, sino habló en términos generales,
personales, podría comenzar con una diligencia y después citar a la persona y podría, digamos, discrecionalmente definir sin que esto altere la investigación. El fiscal es el que decide. Nosotros peticionamos, ¿no? Nosotros simplemente le pedíamos una declaración conforme al nuevo código. Y les da la razón, finalmente. Bueno, sí, pero como nos la fijó para el día 11 de diciembre, entiendo yo que por un tema de agenda, entonces la señora Heredia presentó esto por escrito, ¿no? Como ya el 11 de diciembre... Por fin, después de tanto tiempo, nadie quiere tomar la iniciativa y decir, antes de que me llamen, yo presento y digo que son mis agendas. La discusión entonces ahora que tiene que ser determinar si lo que aparece en la agenda son hechos que se condicen con la realidad y que finalmente son ilícitos. A ver, bueno, lo primero el fiscal, ¿qué cosa va a buscar? Lo primero que se tiene que determinar aquí por parte de la autoridad encargada de esta investigación es la legalidad de los documentos que se prueban. Los procedimientos penales son regulados, ¿no? O sea, tienen ciertas reglas que no se pueden saltar. Entonces, lo primero que hay que ver es la legitimidad de la prueba. Pero yendo al fondo del asunto, aquí se está investigando un tema de lavado de activos. ¿No es así? Muy bien. Un tema de lavado de activos que el fiscal podría cambiar más adelante si es que ve que no puede llegar al lavado de activos. Claro, esta es una opinión que ya algunos juristas destacados han tenido. César Azabache el otro día acá dijo que a él le parece que por lavado de activos no va a llegar a ningún lado. Yo creo, podría ser defraudación, podría haber un problema. Y ojo que César Azabache no es una persona afín al gobierno, ¿no? Él es un jurista, yo creo que es uno... No, es más, le voy a decir una cosa. Aquí me dijo, yo respeto mucho a Roy Gates y a Aníbal Quiroga y los conozco, me parecen excelentes abogados, pero creo que han pecado de soberbia planteando esto de los amparos y todo, y no discutiendo cuando cree que pueden ganar en el ámbito del propio caso. Bueno, sí, por eso, o sea, está bien, es una apreciación de él, y yo la verdad considero que César Azabache, independientemente, porque él no tiene color político, tampoco es un abogado penalista, ¿no? Sí. Me parece que ha hecho un análisis objetivo de esto, y yo, en realidad, me parece que es un análisis bastante certero, en el sentido que el Ministerio Público aquí se ha puesto una valla demasiado alta, ¿no? Porque el lavado de activos, sin tener siquiera una hipótesis de cuál es el delito fuente. O sea, solamente para que los oyentes se sitúen bien, en lavado de activos, en el caso concreto, lo que tendría que probarse, después de que Nadine Heredia ha admitido que son sus agendas, tendría que corroborarse plenamente que todo lo que esté escrito ahí es de su puño y letra, porque puede haber sido manipulado. En segundo lugar, que los hechos se condicen con la realidad, que son ilícitos, y que de ahí se logra determinar, por lo menos indiciariamente, de que te lleva o te remite a un fondo ilícito que vino de algún lado. Si no se prueba, eso es indispensable. Que no hay el lavado de origen activos. Es ilícito, no hay lavado de activos, exacto. Acá ¿y cuáles son esos posibles orígenes ilícitos? Venezuela. Tráfico ilícito de drogas, corrupción, independientemente de dónde hayan ocurrido. Tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, corrupción, defraudación tributaria. Y en el caso concreto tendría que estas empresas de Venezuela que han aportado a la campaña determinarse que obtuvieron ilícitamente ese dinero que aportaron. O que hubo una plata que llegó y que tenía... Pero fíjese... Que Hugo Chávez lo sacó de las arcas nacionales, digamos. Entonces eso tendría que probarse. Yo no puedo decir como delito fuente o como hecho ilícito generador de una ganancia. Vino de Venezuela. No, eso no. Claro, pero tendría que determinar en Venezuela que se obtuvo ilícitamente y que entró al Perú. Sea en Venezuela o en otro lugar, se tendría que determinar que el dinero tiene un origen ilícito. Y lo que hay es una transferencia de una empresa venezolana en el año 2005 de no más de $70,000. Eso es lo que existe de una empresa venezolana. Entonces, y ahí los 11 millones que tenía Ilan Heredia en su cuenta, él no tenía 11 millones que se movían de un lado para otro, y los dineros que suman más de 3 millones que aparecen en las agendas que Nadine Heredia ya ha reconocido y que se distribuían no para cosas del partido sino para cosas personales. A ver, fíjate, vamos a ver, hay dos cosas acá, ¿no? Ella reconoció las agendas, habrá que ver el contenido de las agendas, pero habrá que ver si ese contenido realmente se condice con la realidad, ¿no? Eso es lo primero que hay que ver, y después hay que ver si es que existe un dinero que tenga un origen ilícito. ¿Ya? Lo de la cuenta que me dice el hermano, él en un momento en la campaña del año 2006 manejó una cuenta personal porque no había un partido nacionalista inscrito. Recordemos que el partido nacionalista fue con UPP. Entonces él recibió dineros en una cuenta personal porque no había cuenta del partido. Es por eso que él manejó personalmente un dinero, que tampoco fue mucho, no fueron 11 millones. Pero eso es materia de investigación, no hay problema con eso. Pero ¿qué va a pasar si se logra determinar, al margen de que se logre probar si el fondo o el origen del dinero es ilícito, que es complicado, es una valla muy alta, pero de pronto el Ministerio Público avanza y llega a determinar eso? ¿Qué cosa es lo que se podría determinar cuando se sepa que esa plata que aparece ahí sirvió para comprarse, que era para el partido, obviamente,
para comprarse pues cosas para la casa, para usarlo para asuntos que no estaban inicialmente previstos en el partido. Bueno, eso puede configurar un delito distinto al de lavado de activos, ¿no? Pero es que eso no es una hipótesis que esté manejando el Ministerio Público ahorita. Ellos están manejando una hipótesis del partido. Acá se está investigando al Partido Nacionalista. ¿Pudo haber defraudación tributaria en esto? Pero lo que pasa es que las donaciones o las aportaciones al partido no tributan tampoco. Entonces, por eso hay que ver, pues, o sea, hay que ver si es que realmente se pudo haber cometido una conducta ilícita. Desde mi punto de vista, no. Pero hay algo que es importante acá. Acá se está investigando al Partido Nacionalista en el subsistema de lavado de activos, que es un sistema que, como sabemos, es un sistema bastante regulado y con normas más duras que en el sistema normal. Y las denuncias que han ingresado de lavado de activos de los otros partidos políticos, como son el APRA y el Fujimorismo, han ido a las fiscalías comunes, tenemos entendido. ¿Por qué? Si esta investigación comenzó contra 2 personas, la del Partido Nacionalista, y de frente se fue a las fiscalías especializadas de lavado de activos. Y la del APRA y el Fujimorismo pero se van a las fiscalías comunes. Usted dice que no es lavado de activos, entonces está bien, está rectificando el Ministerio Público, está llevando midamos a todos con la misma vara, ¿no? Pero, la pregunta es... No, pero yo le digo al contrario. Usted lo que está pidiendo es, como a Nadine Heredia la llevaron a lavado de activos y no van a encontrar nada en lavado de activos, lleven a los otros partidos lavado de activos para que tampoco encuentren nada. Al contrario, si a Nadine Heredia la llevaron ahí y no van a encontrar nada, que a los otros lo lleven a donde corresponde para que se pero es que ojo que los casos son distintos, no tienen por qué ser iguales tampoco, sí. No tienen por qué ser iguales, pero lo que yo digo es que aquí se está satanizando al Partido Nacionalista cuando en realidad el Partido Nacionalista ha cumplido con la ley electoral. Acá se están mezclando las cosas. La ley electoral que el Congreso no la quiere cambiar, ¿no? Que el Congreso actual no la quiere cambiar. ¿Dónde está el Partido Nacionalista? Está bien, yo hablo del Congreso donde General. Tenía 47 votos al comienzo y ahora se ponen diligentes en querer sacar la reforma. Por eso, pero es una ley que los políticos no la quieren cambiar. Y el Partido Nacionalista ha cumplido con esa ley. No existe ninguna infracción administrativa, ¿no?, en el cumplimiento de la ley de partidos, tanto en la campaña del 2006 como en la campaña del 2011. ¿Qué pasa ahora? Ahora que estamos en un año preelectoral, obviamente, pues, estos ataques, lamentablemente, a veces son acogidos, ¿no? A los que ha abonado, doctor Reyes, la propia actitud de Nadine Heredia, la propia actitud del Partido Nacionalista, la manera como se han defendido. Nadine Heredia ha actuado, en términos políticos, digo, con una soberbia. Y claro, han dado pie para que otros empiecen a agarrar y tratar de judicializar muchas cosas que en realidad deberían caerse inmediatamente. Por ejemplo, el caso de usurpación de funciones. Eso, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún futuro, pero ya se instaló en que había usurpación de funciones. Sí, pero fíjate, yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo en que Nadine Heredia haya actuado con una actitud de soberbia, no, pero pongámonos en un supuesto así. Pongámonos en ese supuesto. Pero es que ese es el problema. Pero es que afecta a su defensa legal el hecho de que usted no reconozca que políticamente hemos visto a una persona como Nadine Heredia, que nadie eligió, tomándose por lo menos públicamente posiciones y atribuciones que no tenía. No digo que eso sea ilegal y que requiera de, digamos, que se conduzca judicialmente, pero políticamente todos eso hemos sabido. El otro día estaba acá con César Villanueva y César Villanueva dice, no, nunca hubo usurpación, pero sí hubo cesión porque ella tomaba decisiones, políticas. Pero lo hubiera hecho en su momento. Pues, pero no le dieron tiempo, estuvo 2 meses y lo votaron. Uno en el día en el que se entera de una irregularidad la tiene que denunciar. No al día siguiente. Pero su amigo Omar Chejade lo está diciendo después de 4 años y medio. Y digo su amigo porque se conocen, han hecho la defensa del presidente Ollantumala juntos. Sí, claro. Yo efectivamente. ¿Le sorprende esa actitud, no? Hemos llevado nosotros la defensa con Omar desde el año, si no me equivoco, yo entré en el 2006, él entró en el 2008, me parece, pero estuvimos bastante tiempo juntos, ¿no? Hemos llevado una defensa conjunta. Él ha sido candidato del Partido Nacionalista, a la vicepresidencia, ya sabemos todos la historia, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender las cosas de quien viene. El señor Omar Chejade actualmente, ¿no?, es una persona que está enfrentado con el partido y con la señora Nadine Heredia en particular, porque él siempre dice al presidente, lo respeto, pero su señora tal y tal y tal y tal. ¿Por qué está enfrentado? Bueno, yo lo que preguntaría sería lo siguiente, fíjese, Omar Chejade es un abogado penalista, es una persona que ha sido abogado de la Procuraduría, ha sido abogado de la Procuraduría y es una persona que conoce de temas penales. Sí. Yo, la pregunta que hice en la diligencia en la que participamos antes de ayer, le pregunté, ¿y por qué no denunció estos hechos que usted considera ilícitos en su debido momento? ¿Qué dijo? Y dijo, no, lo que pasa es que esto es como un proceso. Yo he tenido que pasar por un proceso para quitarme, ¿no?, el velo y darme cuenta. 4 años y medio después. Eso no es creíble, pues hay que ser sinceros. Usted está pasando la factura por el que camina derecho, porque por el tuit de Nadine Heredia. Yo creo que sí, ¿no? Y entre otras cosas, pero ahora, yo lamento porque la actitud del presidente de Nadine Heredia no es
tan confrontacional con Chejade y lo pone en su sitio, porque se dice que usted y él como abogados saben cosas del caso Madre Mía que otros no sabemos. Bueno, mire, uno como abogado conoce un caso, evidentemente, Omar también conoce, pero tampoco es que hayan existido hechos irregulares. Conocemos el expediente, conocemos cómo se llevó el procedimiento. Pero sabe usted que no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Que hay una verdad que no es la verdad que todos sabemos, sino hay otra, y el presidente tiene un nivel de afecto particular por sus abogados, porque a uno lo hizo vicepresidente y al otro lo llamó para ser su asesor en materia de justicia, en materia... Bueno, obviamente en la relación profesional que existe, pues se genera esta cercanía, ¿no? Y quizás ese ha sido el motivo por el cual el presidente me llamó tanto a mí como al doctor Chejade. Pero tampoco es que nosotros conozcamos de supuestos hechos irregulares dentro del expediente. El expediente está ahí. El expediente fue investigado durante 3 años. O sea, ahí no hay verdades ocultas. La verdad está en el expediente, ¿bien? Y ese expediente culminó satisfactoriamente. Pero yo quisiera referirme un poquito a este tema, Omar. Yo lo conozco, Omar. Lamento que esté ocurriendo estas cuestiones porque, como yo se lo he dicho, y hemos conversado, porque conversamos sin ningún problema. Yo lo que le he mencionado es, bueno, una cuestión es el ataque político, que hasta cierto punto es entendible en su posición, porque todos sabemos lo que ha ocurrido, pero otra cuestión ya es dejar sentado eso en una fiscalía que está investigando un supuesto delito, que sabemos que no ha ocurrido. Es muy distinto, y esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo cuestionarle a él que sea un opositor político ahora, o que no esté de acuerdo con el grupo nacionalista. Eso, obviamente, cualquiera tiene derecho a pensar como le dé la gana. Pero lo que sí yo no puedo estar de acuerdo es en que él esté atacando ya desde el punto de vista... Para judicializar un caso y aparte hay una cuestión bien clarita. ¿De una diferencia política? Hay una cuestión bien clara. Usurpación de funciones por parte de la señora Nadine Heredia no ha existido. No hay. No, o sea, eso es absurdo. No tiene ningún sentido. Hay otros casos de usurpación de funciones que son claros, como el fiscal que entró con Fujimori poniéndose la medalla de fiscal y que no era fiscal finalmente, pero realizó una diligencia de allanamiento. Sí. Eso es una usurpación de funciones. Por eso está preso Fujimori. Por eso, exacto, y está preso por inducción de ese delito, y el fiscal también lo condenaron. Lo reconoció en una sentencia anticipada. Así es, ¿no? Lo reconoció. Pero en este caso, ¿cuál es la usurpación? ¿Sabe qué pasa, doctor Rodríguez? Es que cuando uno se compara con el Fujimori, uno siempre gana. Pero la comparación no es que hay que hacerla ahí. No. El señor Ollantumala sentado ahí donde usted está, cuando yo conversaba con él de candidato, porque el presidente ya no he podido entrevistarlo, y a Nadine Heredia tampoco le he podido entrevistar, ya cuando ha estado como primera dama, hablaba pues de la honestidad, hablaba de la transparencia, hablaba que no iba, o sea, hablaba de todo eso. Entonces, políticamente hay un reclamo legítimo en la gente cuando ve estas cosas. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para ellos, porque políticamente no se han ido a defender, pero en el peor, porque hay una serie de sospechas que tienen que aclararse. Y tienen que aclararse en la política y tienen que aclararse en la justicia. Fíjese, yo creo que hay algunos temas que pueden merecer explicación, pero que la señora Nadine Heredia tenga 10 investigaciones abiertas, usurpación, asesinato, tiene 2 de asesinato, ¿ok? Porque por el señor Fasabi. Por el señor Fasabi, un tema de Huancayo. Después, tiene de lavado de activos 2, de corrupción de funcionarios 2, de contrabando aduanero 2. Oiga, ¿qué es esto? Y el contrabando es que por haberse comprado las cosas fuera y haberla metido en su maíz y no pagar. Eso también. O sea, estamos nosotros siendo testigos. Ahora, pero se cuenta que todo eso viene de disidentes de su partido, ¿ah? Así es, sí. O sea, digamos que también no se han relacionado bien y no los ha tratado tan bien tampoco Nadine Heredia, que ahora reacciona a la gente. No, pero fíjese, cualquier persona, cualquier ciudadano, sea disidente o no disidente, puede denunciar. El papel aguanta todo. El problema está en que si el Ministerio Público acoge esas denuncias y algunas de ellas no las rechaza de plano. ¿Usted confía en el Ministerio Público? ¿Cree que al margen de todo lo que está pasando en el ámbito político y lo que nos acaba en primicia de decir acá, va a conducirse debidamente el proceso? ¿Confía en que estos fiscales van a hacer las cosas bien? A ver, el hecho que hayan ocurrido irregularidades de parte de algunos fiscales en el Ministerio Público no tiene por qué hacernos dudar del Ministerio Público como entidad, ¿no? O sea, yo la verdad no es que dude del Ministerio Público. Yo he sido testigo en el caso anterior en que sí han habido irregularidades por parte de un fiscal en ese caso concreto, ¿no? Fiscal Rojas. Exacto, me estoy refiriendo al fiscal Rojas que reabrió, exacto, ¿no? ¿Confía en el fiscal Juárez Atuche? Bueno, tampoco es que confíe, que lo conozca, o sea, digamos, yo confío en la institución, ¿no? Confío en la institución y confío en que los fiscales que están llevando, y que obviamente la labor del Ministerio Público es complicada, eso hay que reconocerlo en primer lugar.
La labor del Ministerio Público es complicadísima. Muy bien. Pero hay un fiscal de la Nación que creo... Así es el fiscal de la Nación da garantías, ¿no? Da garantías, es una persona, creo yo, que no tiene cuestionamiento. ¿Nadine Heredia no va a postular al Congreso para buscar inmunidad? Eso yo no le podría responder si va a postular al Congreso o no, la verdad no. O sea, ¿usted le recomendaría que no postule para no generar esa sospecha de que le está corriendo a la justicia con la inmunidad? Yo creo que es irrelevante el hecho de que ella vaya al Congreso o no al Congreso para el tema de las investigaciones, sí, porque son hechos... Porque son hechos que no... usted sabe que mucha gente en el Congreso, la inmunidad congresista no te agarra para estos casos, ¿ah? Digamos, hemos visto casos, el caso de Cecilia Chacón, o sea, digamos, hay varias cosas ya, así que finalmente la inmunidad hace que no, o sea, digamos... Si uno lo ve por el tema de la inmunidad, que en estricto no se puede aplicar un caso anterior, pero sí puede generar pues un tema de aparente inmunidad, digamos, por ahí uno quizá lo puede ver positivamente, pero también lo puedes ver negativamente desde el punto de vista de que sería un actor político que va a ser permanentemente objeto de ataques políticos como lo viene siendo ahora. O sea, yo la verdad no me atrevería a recomendar que vaya o que no vaya. La verdad creo que es una cuestión ajena a mi función como abogado defensor. No, de acuerdo. Y en algún momento se había anunciado desde la defensa, no sé si usted o Aníbal Quiroga en su momento, que iban a ir a instancias internacionales. ¿Sigue en pie eso o no? Sí, lo que se había anunciado es que el camino está abierto, ¿no? El doctor Quiroga, que me parece a mí que es un excelente profesional y que ha hecho una labor ya adecuada. No es abogado de Nadine Heredia. No, ya no es abogado porque terminó pues el caso de habeas corpus, ¿no? También que sí, bueno, los medios abandonan a él. No lo abandonaron, es decir, terminaron. Es como que yo contrato a un abogado para que me haga una gestión y cuando termina, bien o mal, ya pues deja de ser mi abogado. Yo tengo la carta del doctor Quiroga que le manda a la señora Nadine Heredia en los mejores términos. En los mejores términos. ¿Pero van a ir a gente internacional o es solo una vía abierta? Una cosa es decir, es una vía abierta, o la otra es una vía que nosotros vamos a tomar en este caso. Es una vía abierta en la cual yo lo que le puedo decir es que como abogado he recomendado que se siga, ¿no? Pero para cuestionar qué ante el sistema. Para cuestionar pues la decisión que tomó el tribunal, que es totalmente en contra de la Constitución. ¿Pero cuál es el cuestionamiento ahí? El cuestionamiento es, claro, justamente al debido proceso, porque ellos han aceptado un recurso de agravio cuando ya el caso se había ganado en el Poder Judicial. Ellos no tenían competencia para revisar ese caso. Ellos en realidad ahí se están entrometiendo en asuntos del Poder Judicial. Ellos lo que tuvieron que haber dicho es, se rechaza de plano este recurso de agravio porque no tienen competencia. Y punto, ni siquiera tuvimos que haber ido a informar al Tribunal Constitucional. Esto tuvo que haberse rechazado desde la propia sexta sala del Poder Judicial. Pues lamentablemente, por la presión mediática, política que había en este caso, llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y eso lo saben perfectamente los tribunos, lo saben perfectamente, ¿no? Lamentablemente este caso lo han tenido que resolver conforme a la presión y han dejado un precedente que se va a aplicar a cualquier ciudadano. No interesa que te hayan archivado tu caso en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. La cosa decidida, la cosa juzgada, ya no vale. Si es que no se ha investigado. Sí, pero ese análisis, ellos no tienen capacidad para hacer ese análisis, ni siquiera técnico, ni siquiera. Mira, ni siquiera fácticamente, fiscal, ¿no? Y permíteme decirte esto. Sí, nosotros informamos un día miércoles, ¿no? El jueves, viernes se fueron a Arequipa, sábado y domingo no estuvieron en sus despachos, lunes en la mañana resolvieron el caso. ¿Pudieron haber leído el expediente siquiera, que llegó ese día miércoles 24? Ni siquiera lo leyeron. Ya, pues, pero ustedes hacen el reclamo al revés. En la justicia, el problema es porque se demora tanto. Y ustedes reclaman. No es así. No es así, porque fíjese, el plazo razonable. Sí. Lo más común es que uno cuestione el plazo razonable cuando se demoran un año en resolver tu caso. Pero el plazo razonable también se viola cuando hay una sentencia demasiado rápida porque no hay capacidad de poder estudiar el caso. Es imposible estudiar el caso en horas. Es un expediente que englobaba 3 expedientes juntos. Bien, es imposible. Eso lo saben los tribunos, lo saben perfectamente, yo estoy seguro. Y le aseguro que el siguiente presidente del Tribunal Constitucional va a ser el doctor Blume, que fue el ponente en este caso. Eso ya está acordado. Eso está acordado. Vamos a ver. Le hago una apuesta. Le hago una apuesta si quiere. Ya, a ver, hacemos una apuesta. Ya. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Vamos a tener seguramente otra oportunidad para seguir conversando sobre el devenir de estos casos. No hay tiempo para más, solamente invitarlos que lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura es una vergüenza y toda esa gente que está ahí tiene que irse. Va a haber un plantón el día del lunes frente al Consejo de la Magistratura a las 9 de la mañana. Así que los animo a participar porque creo que hay que expresar nuestra indignación también movilizándonos. Muchísimas gracias. Conmigo hasta el día lunes de 7 a 9 aquí en No Hay Derecho. Tenga muy buen fin de semana.